noches, bienvenidos al primer programa del año de A la Medida. Es un gusto compartir con ustedes e iniciar así el año con el análisis. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo la pasaste? Buenas noches. Sandy, muy feliz año para ti, feliz año para usted. Así es, precisamente siendo las 9, prácticamente con un minuto, contentos de estar trabajando, iniciando así el año. Y hoy, además, Sandy, con invitado de lujo. Por supuesto, le damos la bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería, que nos va a estar acompañando durante el análisis de estos tres temas. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches y buen inicio de año también. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Sandy. Es un gusto y un honor estar con ustedes y con los amigos en casa. ¿Cómo la pasó, Julio? Rápidamente. Muy bien, ¿Tranquilo? muy bien, me la disfruté. Yo siempre disfruto las fiestas. Excelente. Muy bien, ¿qué les parece entonces si conocemos cuáles son los temas que estaremos abordando en esta noche? Estos son nuestros titulares. Ola criminal tuvo repunte en los últimos días del año. Con el cambio de autoridades, este será uno de los principales retos. A pocos días para el banderazo de salida del ciclo escolar 2020, los guatemaltecos ya se preparan para enfrentar los costos de la educación. ¿Cómo será la relación entre el presidente y los diputados? Según expertos, de ello depende mucho del avance en la aprobación de leyes en beneficio de los guatemaltecos. Inicia el 2020 y con ello una nueva esperanza para miles de guatemaltecos, quienes saldrán a la calle en búsqueda de trabajo. Pese a las restricciones para la migración ilegal, según expertos, muchos seguirán buscando el sueño americano. Sandy, yo tengo una pregunta. Iniciando este año, es evidente que dentro de pocos días hay un cambio de gobierno. Por supuesto. Y este gobierno va a tener retos. Muchos. Y no son menos. Si yo te preguntase por todo aquello que hemos analizado acá en A la Medida durante todo este tiempo que vamos al aire, ¿cuál es la prioridad número uno del guatemalteco, al menos en percepción? ¿Cuál dirías tú que ves? Coincido con nuestro primer tema, la seguridad. Es correcto. Pues precisamente de ese tema, de la seguridad, vamos a hablar. Usted en pantalla tiene estos datos para que nos acompañe. El mayor reto del Estado de Guatemala, tal como lo dijo mi compañera, la licenciada Sandy Monroy, hoy por hoy es la seguridad. Si bien es cierto que se ha disminuido el índice de hechos delictivos, la percepción aún sigue siendo negativa. Uno de los primeros pasos para controlar de manera eficiente, pero también eficaz, la seguridad en Guatemala es retomar, Sandy, el control del sistema penitenciario. Lo hemos dicho muchas veces. Desde las cárceles, ustedes saben, se gestan muchos de los hechos delictivos como las extorsiones, asesinatos y secuestros. Por ello es que es urgente la inversión en este rubro. Otro gran reto en seguridad también es lograr que el número de agentes de PNC para nuestra población por lo menos se redoble. Es decir, necesitamos de 60 a 70 mil policías de la manera más rápida, pronta posible. Asimismo, Sandy, la Policía Nacional Civil necesita también irse profesionalizando, continuar su autodepuración y fortalecer sus capacidades en lo táctico, en lo técnico, en lo operativo, el equipo, armamentos y todo lo demás. Pero ¿te parece si con este contexto que hemos hecho del tema de seguridad, porque hay muchísimo más que analizar, empezamos este análisis? Por supuesto. Y ahí entonces lanzo la pregunta para los dos. Si este es uno de los retos, obviamente todo reto trae un desafío. Es correcto. ¿Y cuál es el principal en materia de seguridad? Escuchemos al licenciado Rivera Clavería, por favor. Pues vean, yo pienso que uno de los graves problemas que hemos enfrentado durante muchos años es que no hay una coordinación interinstitucional que sea sostenible en el tiempo. Eso es correcto. Y lo más importante es lograr que tanto el Ministerio de la Defensa como el Ministerio de Gobernación estén sumamente coordinados en el tema de seguridad, pero el otro elemento que es fundamental institucionalmente hablando es el Ministerio Público y el organismo judicial. Por lo tanto, esa coordinación, si no se logra de una manera muy efectiva, es muy complicado para el nuevo gobierno poder bajar los niveles de violencia y criminalidad. Y aquí quiero hacer una aclaración. Lo que se ha logrado disminuir son los homicidios, pero en términos generales los niveles de violencia y de criminalidad en otros delitos como la extorsión, como el robo de vehículos, como el trasiego de armas, como el tráfico de migrantes o trata de personas se mantiene, no ha disminuido. Por lo tanto, la percepción que se tiene es correcta. Es correcto. Ahora, Sandy y licenciado Rivera Clavería,
Creo que Julio hacía ahorita una acepción que a mí me parece muy interesante. Fíjate, Sandy, es decir, él nos hablaba obviamente de la coordinación interinstitucional entre las instituciones del sector seguridad. Estamos de acuerdo, pero las instituciones de justicia, ¿verdad? Exactamente. Y ya que tocan este tema, es necesario poder mencionar un sistema que existe en nuestro país, pero no sé por qué no se logra fortalecer. Cuéntanos. Y para ello me voy a apoyar de la siguiente gráfica para mostrarles a ustedes entonces cómo es que funciona el sistema de seguridad. Es importante también mencionar entonces el poder hacer funcional el Sistema Nacional de Seguridad, el cual existe desde el 2008, pero no ha logrado al parecer una integración que sea eficaz. El Sistema Nacional de Seguridad consiste en la Secretaría Técnica, la Inspectoría General y la Comisión de Asesoría y Planificación del Presidente en materia de seguridad. Otro aspecto de seguridad que a veces no se contempla es el tema de la prevención de riesgos y también de desastres, por lo cual fortalecerla con red es una prioridad que se debe establecer. Y ustedes preguntarán qué relación tiene. Ya lo vamos a analizar. Cierto. Porque para empezar, los cambios en seguridad debe combatirse y prevenirse el fenómeno de la extorsión, los robos en buses y todo tipo de delito en contra de la vida y, por supuesto, del patrimonio. ¿Qué tan importante es entonces tocar el tema de la prevención y de los desastres relacionado con la seguridad? Es que aquí, fíjate, vamos a hacer ese ligue de lo que tú estabas diciendo con lo que mencionaba Julio Rivera Clavería. La prevención precisamente es la clave. Pero decía Julio Rivera Clavería, la percepción de seguridad realmente sigue siendo todavía débil por el hecho de que ese otro tipo de delitos como extorsiones, como asaltos, se siguen dando en el día a día. Pero a ver, Rivera Clavería, usted que conoce muy bien lo que hablaba Sandy Monroy, es decir, el Sistema Nacional de Seguridad, ¿qué pasa que no se logra integrar todavía después de que han pasado ya pues prácticamente casi 12 años? Uno de los graves problemas que normalmente se enfrentan en el Consejo Nacional de Seguridad y en la Secretaría Técnica es que en el tema de seguridad, en el área de seguridad, hay feudos. Hay un feudo en el Ministerio de Gobernación, otro feudo en el Ministerio de la Defensa, un feudo en la Secretaría de Inteligencia de Estado, un feudo en la Dirección de Inteligencia Civil. Y por lo tanto, cuando se solicita la información que se necesita para ir haciendo los análisis y poder hacer las proyecciones en materia de criminalidad, muchas veces esta no llega porque precisamente lo que hay, más que una colaboración, es una confrontación que no resuelve el problema de la seguridad. Y eso está directamente relacionado con los equipos que normalmente nombra la Presidencia de la República, en los que no hay ninguna relación, o muchos de los casos no se conocen, o en muchos de los casos no entienden los temas. Sandy, tú sabes en este caso, por ejemplo, que dentro del Sistema Nacional de Seguridad existe un subsistema, el de inteligencia de Estado. Pero imagínate tú, a ver, vamos a ser bien pragmáticos. ¿Crees que la inteligencia que hace el Ejército se comparte con la inteligencia civil de DIGISI y se comparte, por ejemplo, con la inteligencia de la CIE y del sistema penitenciario? Muy difícilmente. ¿Tú cómo lo ves? Por lo visto, cada quien actúa a su manera y eso de verdad no debe estar funcionando así, porque hablamos de seguridad, no hablamos, por ejemplo, la falta de seguridad o la debilidad en la seguridad en el sistema penitenciario afecta a los demás. Entonces tienen que actuar en conjunto, es decir, es una pieza que se tiene que ir formando, es decir, todo el engranaje tiene que estar funcionando muy bien para que de esta manera tengamos mejores resultados, se tenga una mayor, pues, un trabajo en equipo sin duda y no ver por institución, se está trabajando en pro de la ciudadanía y eso es al parecer lo que no se ha logrado entender. ¿O qué hacer entonces? ¿Qué se necesita para que funcione ese sistema? Porque me imagino que un objetivo habrá tenido la creación, no solamente es para poner un nombre y ya. Muy, muy importante que funcione, pero el problema creo que es lo que mencionaba y señalaba Julio Rivera Clavería, cada quien está actuando como compartimentos estancos y no entendemos, fíjate, es correcto, no entendemos que el crimen es organizado y que el sector justicia y seguridad... Y están mejor organizados a lo mejor. Muchísimo mejor, pero yo te propongo algo. Julio Rivera Clavería, dentro de toda la experiencia vasta que tiene aquí en Guatemala en materia de seguridad, él fue viceministro de Seguridad, que nos hable un poco acerca del sistema penitenciario y Policía Nacional Civil, ¿te parece? Por supuesto, licenciado, ¿qué nos puede indicar? Y también
¿Qué es necesario reforzar en estas áreas para poder fortalecer así la seguridad ciudadana? Primero, yo quiero empezar planteando que lo que yo voy a hacer es una reflexión sobre la experiencia que yo tengo. Desde luego, esto queda sujeto a las designaciones que haga el presidente y a lo que ellos consideren que tienen que hacer. Yo siempre he creído que uno de los graves problemas que enfrenta el sistema penitenciario es que efectivamente tiene una infraestructura física obsoleta, que es completamente infuncional. Por lo tanto, la inversión en materia de infraestructura es alta, pero se compensa, porque yo estoy convencido y seguro que si tenemos cárceles de máxima seguridad, 2, 3 o 4 a nivel nacional, podemos bajar por lo menos en un 10 o un 12% los niveles de violencia y de criminalidad. Y sobre todo aislar a aquellos criminales que son altamente peligrosos y son los que desde prisión precisamente ejecutan los operativos criminales con gente que tienen fuera de las cárceles. Sicariato, trasiego de armas, trasiego de drogas, etcétera. Por lo tanto, es fundamental el replantear el sistema penitenciario. En segundo lugar, una reforma a la ley orgánica del sistema penitenciario, porque el régimen progresivo no funciona porque se necesitan recursos en cantidades grandes. Y en tercer lugar, revisar al personal, tanto administrativo como de seguridad, dignificarlos, darles una capacitación que permita que efectivamente funcione de mejor manera, con evaluaciones constantes, pasando a la vez polígrafo y otras pruebas como investigaciones socioeconómicas. Y en el tema de la Policía Nacional, Talamonti y Sandy, sí, hay algo que es fundamental. A ver, ¿qué será? Fortalecer la Inspectoría General de la Policía Nacional, sacarla del entorno de la Policía Nacional, físicamente trasladarla a otro lugar y que todos los elementos que se vayan adhiriendo a la Inspectoría General vayan saliendo directamente de la escuela para que no se vayan contaminando con el resto del personal y que la designación del inspector general sea una designación que haga el ministro de Gobernación de una propuesta, de una terna que hace el director de la Policía Nacional. Suena esto bastante coherente, la cosa es a ver qué tanto se logrará hacer. Pero Sandy, ¿te parece si hilamos todavía más fino? ¿Y por qué no hacemos esa correlación que existe entre el sistema de seguridad y el sistema de justicia? Porque una cosa es lo que vemos en el organismo judicial, por ejemplo, haciendo su trabajo y en el Ministerio Público. Pero ¿y qué tal el INASIF y la Defensa Pública Penal? ¿Cómo ves esa situación? Por supuesto, porque sabemos entonces que a lo mejor de nada serviría el hecho de estar capturando si se está hacinando aún más las cárceles. Se necesita Correcto. también un sistema de justicia que sea ágil y obviamente un INASIF que pueda presentar todos esos dictámenes médico-forenses y pueda establecer la prueba científica. Una defensa pública también, porque sabemos que se tiene por derecho con presencia en el país. Efectivamente, y hablemos del Ministerio Público con las Así es. investigaciones, con los casos que puedan ir presentando ante los tribunales. Sin duda, imagínense, si necesita la seguridad fortalecerse, no digamos la justicia, y poderla unir, que puedan funcionar de una forma bastante eficaz y eficiente. Escuchemos entonces de alguna manera ese análisis del experto. Licenciado Rivera Clavería, ¿qué opinión le merece todo esto? Yo creo que Sandy tocó un punto que es fundamental. Yo creo que hay que hacer una revisión también del trabajo que hace el Ministerio Público. Yo estoy de acuerdo en que se investigue la corrupción a fondo en el país, pero es que no es el único tema. El problema es que ese no es el único tema. El tema que afecta a la población en el día a día son los asaltos a los buses, es el sicariato, es la extorsión por la cual se mata gente. Por lo tanto, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Delitos contra la Vía, la Fiscalía de Crimen Organizado, deben de hacer un trabajo de fondo y se le tienen que proporcionar los recursos. Yo creo que en estos momentos la actual fiscal está haciendo el esfuerzo porque esto funcione de mejor manera. Excelente. Estamos a punto de terminar este tema. Les pregunto rápidamente antes de ir a la primera pausa comercial. Sandy, primero tú y luego licenciado Rivera Clavería. En materia de seguridad, el principal reto que tendrá para el
próximo año 2000, bueno, próximo no, para este año, y todavía estoy acostumbrado, ¿verdad? Para este año 2020 que hoy está iniciando, precisamente el próximo gobierno, esa era la expresión correcta. Por supuesto, pues bueno, vemos los índices y sin duda las extorsiones, considero que es uno de los principales desafíos, poder de esta forma debilitar las estructuras y que no operen más o que se puedan reducir también los índices. Ese sería uno de los retos. Rivera Clavería. Hacer que la población nuevamente vuelva a tener confianza en las fuerzas de seguridad, tanto militares como civiles del país. ¿Cuál es el segundo tema de análisis, Sandy? Bueno, vamos a ir a una pausa en este momento, pero al regresar estaremos hablando de otro de los retos que tenemos para este año, que sin duda es muy importante tratar, y es la educación. Cuando hablamos de seguridad, posteriormente hablamos de educación, hay muchos retos, pero hemos clasificado algunos porque sabemos que es poco el tiempo que tenemos en el programa, así que hablaremos de educación para este año después de la pausa. No cambie porque somos a la medida. Bueno, y ahora, como usted ya lo escuchó, Sandy, vamos a hablar de otro de los grandes retos. No es posible que cada año cuando se hagan las evaluaciones de cosas tan simples y básicas, bueno, simples relativamente a veces, ¿no? Como la matemática, pero el lenguaje, nuestros estudiantes salgan bastante mal evaluados. Entonces vamos a hablar de los retos en educación, ¿te parece? Hay muchos retos, Julio, y sin duda la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país, y por eso vamos a mostrar unos datos y te pido, Julio, por favor, que me apoyes. Claro que sí, Sandy. A finales del siglo XX, escuchen ustedes, por favor, Guatemala era el segundo país latinoamericano con un índice de analfabetismo más alto. Solamente porque existe otro país llamado Haití, no éramos el número 1. La educación es uno de los 30 derechos fundamentales consignados no solo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también en la Constitución. Pero si bien es cierto, Sandy, ha habido avances importantes en el tema educativo, aún sigue siendo no solo un reto, sino que también un gran desafío para el Estado de Guatemala, mejorar la calidad educativa. Bueno, será ya que ahora en lugar de 180 días vayan a ser 200 de meta para los estudiantes. El sindicato del magisterio se ha preocupado, debemos ser muy claros, prácticamente únicamente en lo que ellos denominan dignificación a los maestros, lo cual, hablando así tan claro como debe ser, se traduce únicamente en el tema de mejora salarial. Lo demás parece que no les importa. Sin embargo, una verdadera reforma educativa pasa también por la inversión en la construcción de centros educativos y la mejora de las condiciones para el alumno, y al final de cuentas llevarnos a una currícula moderna, una currícula que le permita después al alumno desenvolverse en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Y eso es lo que me llama la atención. El contenido que a los estudiantes se les esté brindando, se les esté facilitando, porque también es algo necesario poder actualizar esos métodos de enseñanza-aprendizaje de los maestros. ¿No creen ustedes oportunos? ¿Qué dice usted, licenciado Clavería? Vea, a mí me preocupa muchísimo el tema de la educación en el país, porque efectivamente no es un problema solo de la preprimaria, de la primaria, de lo básico, diversificado o universitario. Es un problema integrado. Al final, la educación está pasando por problemas muy difíciles y complicados en el país. Y el mejor ejemplo lo tenemos con lo que Julio planteó al principio. Efectivamente, mucha de la gente que sale de diversificado no tienen ni un buen nivel ni en matemática ni en lenguaje. Así es. Pero también en la propia universidad estamos comenzando a ver problemas muy serios para el futuro. Yo creo que ahorita con la integración de 21,000 maestros al 011, del 029 al 011, yo espero que se mejore el tema educativo, que los maestros tengan mayor sostenibilidad de trabajo y estabilidad laboral, pero que también rindan frutos y que las evaluaciones sean constantes para ellos, para poder ir creciendo en su escalafón, porque de otra manera no vale la pena verdaderamente estar incorporando maestros que no cumplen tampoco con su trabajo. Yo sé que muchos de ellos hacen un muy buen trabajo, pero hay un buen número que tampoco cumplen con su trabajo. Sandy, yo creo que Julio Rivera Clavería tiene mucha razón cuando está tocando este tema, porque hay países centroamericanos, no estoy diciendo otras realidades, centroamericanos, Costa Rica, por ejemplo, si tú quieres ser maestro en una institución educativa, tienes que pasar por la universidad, es una carrera técnica al menos, y acá esto todavía no es obligatorio, y entonces
entonces de alguna manera parece que te gradúas de maestro, te quedas ahí en ese limbo y no te preocupas también por estarte actualizando y por estar mejorando como enseñante. Y también hay que mencionar algo, que como maestros tienes esa obligación, estarse actualizando, porque obviamente cambian los temas, cambian la manera en la que incluso tienes que enseñar y obviamente las técnicas, sí. Es necesario poder estudiar, continuar y sobre todo reforzar esas áreas débiles. No significa que un maestro tenga que ser experto en todo, pero sí tiene que ir fortaleciendo esas áreas que para él son débiles. ¿Es correcto? Y ya que tocamos este tema, vamos a mostrarle entonces algunos datos respecto a esta situación de la profesionalización, especialmente en Centroamérica, cómo está, y poniendo el caso y el ejemplo de Costa Rica. Damos a conocer que en otros países centroamericanos, por ejemplo, como apuntábamos en Costa Rica, se está apuntando muchísimo a la profesionalización obligatoria del magisterio. Desafío enorme será también mejorar, ampliar y actualizar la currícula educativa en cada uno de los niveles, porque las debilidades se evidencian con las evaluaciones anuales. Particularmente debe fortalecerse el área de matemáticas, lenguaje, pero no dejemos otras áreas como la computación, el inglés y conocimientos informáticos, que también es necesario tratar estos temas. La infraestructura de los centros educativos es otro gran problema, ya que no reúne las condiciones adecuadas para brindar un servicio digno tanto a maestros como también a los alumnos. Tratando el tema entonces de la computación, del inglés. Eso es primordial. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que ir compitiendo a nivel centroamericano, a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Es decir, cómo nosotros nos podemos ir cotizando, qué tipo de profesionales le podemos estar brindando al país para poder de esta forma tener mayor competencia a nivel internacional. Ese es el punto. Fíjate que aquí le voy a preguntar a Rivera Clavería y tal vez si me permites una infidencia. A ver, Julio, yo voy a iniciar ahorita el año número 27 de ser docente. ¿Usted cuántos años tiene de hacerlo y qué opinión le merece todo esto que hemos estado apuntando y señalando con Sandy hasta este momento? Pues yo creo que es sumamente importante algo que Sandy planteó. Miren, el mundo cambió. Así es. El mundo es un mundo tecnológico y nosotros estamos todavía con la currícula del siglo pasado. Por lo tanto, si no entendemos que tenemos que incorporar la tecnología a la escuela y el inglés como segunda lengua obligatoria, no vamos a poder competir ni siquiera a nivel centroamericano, porque otros países como Costa Rica, como Honduras o como Nicaragua están haciendo, y el propio Salvador están haciendo esfuerzos muy grandes por mejorar la currícula y mejorar el nivel académico de los estudiantes. Y yo creo que esa exigencia debe, por obligación, también llegar a las universidades. Ya muchos la aplican, pero creo que es fundamental el inglés como segunda lengua en el país si queremos competir en el mundo tecnológico actual. Quiere decir que con lo que estamos hablando, Julio Rivera Clavería y Sandy Monroy, la educación por competencia sigue siendo una utopía en nuestro país y estamos enseñándole a nuestros niños y a nuestros jóvenes en todos los niveles cosas ya obsoletas que no es lo que en el día de hoy necesitan realmente. Pero obviamente sabemos que si le damos las herramientas que necesitan los maestros, obviamente esto se podría mejorar. Nosotros le podemos exigir a alguien si le damos también las herramientas, pero también es necesario indicar que la educación necesita inversión. Perfecto. Y empezamos por las condiciones en la infraestructura, porque sabemos que hablamos de mejorar entonces la capacitación, que se les puede dar computación, pero hablemos que hay escuelas que ni siquiera tienen pues algún techo, que no tienen los escritorios para todos los estudiantes, tienen diversas debilidades en la infraestructura. Imagínense hablarles acerca de computación a ellos cuando ni siquiera lo básico a lo mejor en la Guatemala profunda es utópico. El tiempo avanza en televisión. Julio Rivera Clavería, tenemos 30 segundos para unas reflexiones finales sobre este tema suyas, por favor. Hay que entender que el mundo cambió, que el mundo es un mundo tecnológico y que el inglés es una necesidad para poder competir en el mundo. Abordemos con seriedad y con responsabilidad estos temas e incorporémoslos a la educación a todos los niveles para que efectivamente podamos competir en un mundo globalizado y tecnológico. Ahora llegó el momento de conocer otra información, porque durante este día se llevaron a cabo varias capturas por parte de la Policía Nacional Civil, pero también destaca la investigación que se hace en contra de 3 personas por disparar sin
Mediante denuncias anónimas, los pobladores de Jalapa alertaron a las autoridades sobre 6 presuntos pandilleros que pretendían atacar a un grupo de personas que se encontraban celebrando fin de año en la localidad del barrio San Francisco. 2 de los individuos pretendían escapar a bordo de una motocicleta, al ser sorprendidos por la Policía Nacional Civil. A los detenidos se les incautó un fusil AK-47, un galil y varias municiones. Pertenecen a una estructura criminal, pretendían provocarle la muerte a otras personas, pero es importante mencionarlo. Estas armas de fuego en manos de criminales pudo haber repercutido en una masacre, pudo haber repercutido en haber lesionado o provocarle la muerte a personas inocentes que no tienen ninguna relación en esta rivalidad de pandillas, y se ha logrado evitar este ataque armado por parte de la Policía Nacional Civil. Se ha logrado salvar vidas y se ha capturado a María Barrera, de 19 años, quien tiene un ingreso a un centro carcelario el año 2018 por asociación ilícita. También se captura a Gutiérrez Rodríguez, de 18 años, a Esvin Cruz, de 18, a Brian Martínez, de 22, a Fernando Gutiérrez, de 19, y a Edwin Abel Cruz Polanco, de 25 años, quien tiene también un antecedente por haber robado un teléfono celular. A este caso del 31 de diciembre se suma uno más, y es el de 2 mujeres y un hombre que fueron captados realizando disparos al aire, presuntamente en Chiquimula. Las autoridades han indicado que iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de estas personas. En redes sociales circula un video donde hay un hombre disparando al aire, hay 2 mujeres disparando al aire, e incluso ellos mismos se grabaron. Y es muy importante la información que va a empezar a ingresar al teléfono 110 para poder venir y ubicar a estas personas. En el video se logra observar alguna placa de un automotor. La investigación ya está dando inicio con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, para poder determinar los irresponsables que pusieron en riesgo la vida de las personas que están a su alrededor, la vida de otras personas, su propia vida. Se está determinando si se encontraban bajo efectos de licor, se van a detener. Es muy importante mencionarlo. Durante estas fiestas se capturó a un aproximado de 8 personas irresponsables por estar disparando al aire. En uno de los videos se puede escuchar el llanto de una niña que suplica a su progenitora no detonar el arma, evidenciando que la vida de inocentes a su alrededor corría peligro. Usuarios de redes sociales han indicado que las personas que disparan corresponden al nombre de Glenda Guerra, Génesis Guerra y Jorge Luis Osorio Reyes. Este último fue identificado por autoridades del Ministerio de la Defensa. Según la ley, quien cometa el delito de disparar sin causa justificada puede ir a prisión de 1 a 3 años, y a ello se agrega el decomiso del arma de fuego. Hay que mencionar que luego que circulara este video, las autoridades se pronunciaron, en este caso el Ministerio de la Defensa Nacional. El Ejército de Guatemala indicó ante la opinión pública que el 1 de enero del presente año, a través de las redes sociales, fue publicado este video en el cual 2 mujeres y un hombre efectuaron disparos al aire. Se identifica al especialista Jorge Luis Osorio Reyes, quien se encuentra de alta en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, quien será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que responda por sus acciones personales. El Ejército de Guatemala ha ratificado también su compromiso de colaborar con las autoridades correspondientes para esclarecer este caso. Asimismo, la institución armada reafirma su política institucional y se rige por principios y valores, por lo que aplica la tolerancia entonces 0 contra actos que estén fuera de la ley. A ver, ¿y quiere usted conocer cuáles serán los feriados y los asuetos para este año 2020? Sobre todo con aquellos que sufren cambios por la ley de turismo interno, y que usted pueda empezar a planificar la visita a uno de nuestros 120 lugares turísticos de Guatemala. Véalo en este instante, aquí en A la Medida. Al fin de promover el turismo interno, en septiembre del 2018, el Congreso de la República aprobó la reforma a la ley con el decreto 19/2018 para que los asuetos sean más largos. Cuando un asueto sea martes o miércoles, se correrán para los lunes, para que los guatemaltecos tengan la oportunidad de conocer los lugares turísticos de Guatemala en 3 días, contando fines de semana. Si los asuetos se marcan en el calendario, jueves, viernes, sábado o domingo, también se correrá para el lunes próximo. Esta reforma será aplicada para los asuetos 1 de mayo, que cae viernes, 30 de junio, que es martes, y el 20 de octubre, día martes. Por esa razón, los guatemaltecos podrán planificar viajes durante 3 fines de semana largos. Los cambios quedarán de la siguiente manera.
Año Nuevo 2020, 1 de enero, no cambia. Semana Santa del 9 al 11 de abril, no cambia. Día del Trabajo, 1 de mayo, se correrá para el 4 de mayo. Día del Ejército, 30 de junio, se correrá para el 29 de junio. Día de la Asunción, 15 de agosto, no cambia. Día de la Independencia, 15 de septiembre, no cambia. Día de la Revolución, 20 de octubre, se correrá para el 19 de octubre. Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, no cambia. Navidad, 25 de diciembre, no cambia. Este 1 de enero del 2020 falleció Mario Rolando Castro de León, exdirector de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Su cuerpo está siendo velado en Funerales Reforma de la Zona 9. El sepelio será este jueves a partir de las 15 horas en el cementerio Los Cipreses de la Zona 5 capitalina. Los canales de la televisión guatemalteca lamentan su fallecimiento y envían el más sentido pésame a familiares y amigos, reconociendo también su trayectoria en beneficio del deporte guatemalteco. Descanse en paz, Mario Rolando Castro de León. Vaya si no es un reto. El corazón político de todo estado, de toda república como Guatemala, es el Congreso, pero está demasiado fragmentado. Y aquí iniciamos este análisis, si me permites. Sandy, tú nos compartirás unos datos muy interesantes. Así es. Por supuesto, Julio. Hablemos entonces de este sistema de gobierno como país. Y quiero que, por favor, tú nos expongas este tema para iniciar así con el análisis. Con muchísimo gusto. ¿Saben ustedes, televidentes, que Guatemala tiene un sistema de gobierno que es una república presidencialista? ¿Qué significa esto? Que estamos basados en 3 poderes estatales con 3 presidentes de Estado que están al mismo nivel. Uno de ellos, por supuesto, representa la unidad nacional, el presidente del Poder Ejecutivo. La Constitución ha creado un sistema de pesos, Sandy, de contrapesos para poder equilibrar el actual de cada uno de los 3 poderes del Estado, salvo como vimos en el 2019 que la Corte de Constitucionalidad se constituyó en el megapoder y la megaestructura. Ahora, el corazón político del Estado guatemalteco, entonces tenemos que decirlo así, lo constituye el Congreso de la República, que a partir del 14 de enero la nueva legislatura va a contar con 2 diputados más, serán 160 padres de la patria, si lo quieres llamar de esa manera. Sin embargo, el presidente electo Alejandro Yamatei va a encontrar un Congreso definitivamente muy fragmentado, lo cual le va a ser difícil que pueda obtener los acuerdos que de carácter político a priori al menos se ve bastante complicado. Esto puede afectar 2 grandes temas para el Poder Ejecutivo. Primero, la gobernabilidad, es decir, ese relacionamiento político para bien gobernar, pero también la gobernanza. Y con esto nos estamos refiriendo a las condiciones idóneas en un estado tan complicado como el Estado guatemalteco para ejercer el gobierno. Es importante mencionar que si bien todos deberían de buscar el bien común, el bien de los guatemaltecos, también se tienen que establecer estas estrategias políticas para poder de esta forma tener el apoyo en el legislativo hacia diversas iniciativas que obviamente el Ejecutivo podría estar impulsando, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Qué sería fundamental para que esa estratégica o esas tácticas se pudieran establecer a favor del Ejecutivo y de esta forma pues tener una buena relación entre estos 2 poderes del Estado? Escuchemos al experto Julio Rivera Clavería. Vean, yo creo que en política es fundamental los acuerdos, ser capaz de concertar con diferentes sectores, y el gran problema es que no es realmente el presidente a quien le corresponde esa función, sino el presidente tiene que designar a algunas personas. Uno de los graves errores que yo he visto que se cometen es que los presidentes quieren asumir el papel también de ser ellos quienes cumplan con esa otra función cuando realmente no les compete. Es decir, sí, a ellos les interesa, pero tienen que tener una persona que sea el encargado de poder llegar y hacer los acuerdos y servir de intermediario para no sufrir los desgastes innecesarios que produce precisamente esa relación. ¿Cómo interpretan ustedes, Sandy Monroy y Julio Rivera Clavería, el hecho de que el presidente electo Alejandro Yamatei tiene una bancada realmente pequeña, seamos a comparación de las bancadas de oposición, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil o fácil va a ser esto en el Congreso? Puede ser complicado al inicio y creo que un primer ejemplo lo vimos con el presupuesto, ¿no?
Sí, buen punto. ¿Qué dice usted, Rivera Clavería? Pero yo creo que va a depender de la designación que haga de las personas que él considere que sean aptas para poder hacer ese trabajo de lobby en el Congreso de la República. Es decir, todos los presidentes en el mundo tienen personas que les sirven de puentes entre los diferentes organismos del Estado, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, para poder llegar a acuerdos. Yo creo que eso es fundamental, pero se tiene que buscar la mejor gente. Si el presidente electo no pone a la mejor gente a hacer esa parte del trabajo, creo que va a ser cuesta arriba su relación con el Legislativo. Ya Sandy lo mencionó muy bien, creo que el tema del presupuesto es un primer escollo que no logró resolver de una mejor manera, y por lo tanto de ahora en adelante él tendrá que entender que necesita de la mejor gente para que le hagan lobby en el Congreso de la República. Aunque de pronto el no haber aprobado un presupuesto distinto puede terminar siendo hasta mejor para este país. Pero ¿cómo interpretas, Sandy? Y luego vamos a ver qué opina Julio Rivera Clavería. El hecho de que en este año el Congreso de la República se haya dedicado a cualquier otra cosa menos su función esencial, llamémosle así, que es legislar, y solo hayamos obtenido 10 decretos legislativos. O sea, ¿qué te parece eso? ¿Se estamos pagando por gusto para tener un Congreso? Por supuesto, la exigencia debe ser mayor para todos los diputados, pero sobre todo también, regresando al punto de las estrategias, ¿cómo ven ustedes las comisiones de trabajo? Yo pienso que es un punto clave también para el funcionamiento y esta relación que pueda tener el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, los diputados que representan la bancada, aunque en este momento todos deberían de legislar por el país, no solamente por una bancada o temas, pero sí, a nivel de bancada se tienen algunas iniciativas que se deben impulsar, pero va a depender también un poco, o no sé qué opinión tienen ustedes en cuanto al rol que tengan la bancada oficial en las comisiones de trabajo, que próximamente se van a estar eligiendo a quienes las van a entregar. Eso es correcto, y quienes las van a presidir. ¿Cree usted, licenciado Rivera Clavería, que se podrá tener esa habilidad política que usted mencionó con el lobby por parte del Poder Ejecutivo para tener un buen relacionamiento, al menos en este primer año de gobierno, y caminar de una muy buena manera de la mano con los tres poderes estatales? Yo creo que si el presidente es capaz de colocar la mejor gente para hacer el lobby respectivo, creo que lo logra. Pero hay algo que es fundamental, Talamontes. A ver. Entender que en política se tienen que lograr acuerdos para poder sacar adelante un país. Y aquí hay temas específicos. Los temas esenciales de seguridad, de salud o de educación tienen que ser parte de lo que los propios diputados definan como parte de la importancia de sacar adelante el país. Todo el resto puede ser debatido, pueden llegarse a acuerdos o no, pero en estos tres temas hay que ponerse todos de acuerdo porque el interés es la patria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en Guatemala? Que se desgastan nuestros congresos, por ejemplo, en temas como las interpelaciones, y no avanzamos en una agenda legislativa real. Definitivamente. A lo mejor podría ayudar el hecho que una gran cantidad de diputados estarán de recién ingreso en el Congreso de la República. ¿Cambiamos un poco la mentalidad o vamos a continuar con esta forma de manejar la política por medio del Congreso? ¿Cómo mira eso de los nuevos diputados? ¿Rivera Clavería? Pues yo quiero creer que va a haber una mejora en el legislativo, pero no estoy tan convencido. La realidad es que no estoy tan convencido. Creo que va a ser más de lo mismo. Y creo que lo que sucedió en este otro periodo es que hubo un enfrentamiento ideológico muy fuerte que no permitió que el propio Congreso tuviera esa dinámica que tiene que tener para velar por los intereses del país, sino que se enfrascaron en una lucha con organismos internacionales y con sectores internos específicos que no dejaron que efectivamente el Congreso hiciera su trabajo. Creo que esa es una gran ventaja para el próximo Congreso, pero no estoy tan seguro de que la gente que llega al Congreso también sea la solución para una mejor legislatura. Tenemos más datos y más contextos, Sandy. Quisiera que los compartieras, por favor. Efectivamente, Julio, y marcamos entonces este tema. Lo interesante que es saber si algunos diputados electos por otros partidos políticos que no sean el oficial harán su traslado hacia esta bancada
o cómo se van a ir reforzando. Una característica de la legislatura que está por asumir es que muchos de los diputados electos no cuentan con experiencia también dentro del quehacer del Congreso de la República. Esto podría tomar un poco de tiempo. Asimismo, la bancada mayoritaria será de un partido de oposición, el cual, por cierto, está en proceso de cancelación por parte del Tribunal Supremo Electoral. Está en esa duda, entonces, ¿qué va a pasar con este partido? Guatemala, sin duda, necesita encontrar un equilibrio en el Congreso para que se dedique a las funciones que le establece la Constitución y que no se dediquen a temas políticos como las interpelaciones, que se busque alguna forma de no paralizar la agenda legislativa, sí fiscalizar, pero no paralizar entonces este punto tan importante y estos días de sesión que se tienen en el Congreso de la República. Mira qué interesante lo que estás planteando, Sandy, y me gustaría preguntarle precisamente al licenciado Rivera Clavería, ¿cuáles cree usted, licenciado, son esos 3-4 puntos esenciales que el Congreso de la República debe de hacer para tomar conciencia y tener un trabajo serio, un trabajo claro y un trabajo que venga precisamente a redundar en el beneficio de todos los guatemaltecos? Yo creo que la primero es entender que el tema de salud, de seguridad y educación son temas de Estado y que lo que se va a resolver en materia legislativa en esos 3 temas no debe ser sujeto de acuerdos o desacuerdos, sino en función de la importancia de mejorar el país, en primer lugar. En segundo lugar, ponerse de acuerdo en aquellos temas en los que efectivamente se necesite que el presidente de la República tome medidas necesarias para poder ir mejorando la vida y la economía de los guatemaltecos, porque una gran mayoría de los guatemaltecos pasan hambre y necesidad. Sí. Y en tercer lugar, creo yo que efectivamente el Congreso, aunque está muy atomizado, sí tiene una bancada mayoritaria que va a señalar la ruta a seguir en estos 4 años. Eso es innegable. Es decir, hay una tendencia. Porque el tema de la cancelación de un partido político no es tan simple como cuando uno lo plantea. Ajá. Eso es un proceso muy largo que no va, que posiblemente no vamos a ver nosotros finalizar en estos 4 años. Pero esto, ya que lo mencionaba Sandy, y ese dato me pareció muy interesante, ¿qué crees tú? A ver, si tuvieras que hacer un vaticinio, ¿qué va a pasar? Estas personas, si llega a desaparecer ese partido de bancada mayoritaria, ¿se quedarán independientes o pasarán a formar parte de otros partidos? O como normalmente ha pasado, ¿crees tú que se vayan a pasar a lo que es la bancada oficial? A la bancada oficial lo dudo, la verdad, porque sabemos entonces que en el tema de la oposición normalmente se da por los resultados de las elecciones con los partidos que normalmente encabezan las encuestas. No lo veo como algo posible, pero sí me llamaría la atención saber, y le pregunto esto al licenciado Julio Rivera Clavería, ¿cuál debería ser el papel de la bancada opositora? Es decir, hablando de una política madura, una política que proponga y que no detenga. ¿Qué debería hacer la oposición? Estar de acuerdo en todo lo que beneficie al país y en desacuerdo de aquellas medidas que quieran tomarse en detrimento de los intereses del país. Así lo definiría de simple, y creo que ellos tienen la madurez necesaria como para poderlo llevar a cabo en estos 4 años. Sandy Monroy, licenciado Rivera Clavería, podríamos seguir hablando de todos estos retos del presente año 2020. Sin embargo, el tiempo pues se ha agotado para esto. Le agradecemos al licenciado Rivera Clavería estar acá desde esta primera noche del año 2020, y a usted le decimos que vamos a continuar aquí en A la Medida con más información. Y bueno, ahora vamos a conocer otra información y hablaremos acerca de los DPIs que ya no tienen vigencia. Aquí le presentamos esta noticia para que usted se entere cuántos son los DPI que ya no funcionan a partir del último día del 2019, para que si usted está dentro de este listado, conozca qué hacer para renovarlo. La vocera del RENAP, Heidi Melgar, informó que a partir de este 1 de enero de 2020, más de 300.000 DPI perdieron vigencia en el país, por lo que las personas afectadas tendrán que realizar el trámite de renovación y así no tener problemas al momento de hacer una diligencia en instituciones públicas y privadas. Hemos
tenemos el último dato de la Dirección de Informática y Estadística de RENAP, que es quien nos provee estos números. Tenemos alrededor de 310,000 DPI que vencen a lo largo de este 2019. Es decir, estas 300,000 personas aproximadamente pues son las primeras que recibieron hace 10 años el DPI. Así que instamos a todas las personas que volteen el DPI. En la parte de atrás dice la fecha de vencimiento. Recordemos que el DPI es el único documento para cualquier acto civil, legal, administrativo que nos identifique a los guatemaltecos. El DPI somos nosotros, así que nosotros instamos y bueno, exhortamos a la población en general para que inicie con los trámites de la renovación de su DPI. La vocera dio a conocer sobre las opciones que se tienen para renovar el DPI. Tenemos diferentes formas de que usted pueda acudir a las más de 340 oficinas registrales de RENAP, renovar su DPI, o bien también tenemos, si a usted está próximo a vencer, es decir, todavía no se le ha vencido, pues puede hacer el trámite a través del 1516, la opción 8, y ahora tenemos esa opción, ¿verdad? Que es el DPI en un día, muy rápido, en menos de 4 horas se le entrega, también a través del portal RENAP, es muy fácil, ahora todos tenemos acceso a las aplicaciones. Un tema que nos debe preocupar a todos como país. Las deportaciones de connacionales provenientes desde Estados Unidos y también de México siguen a la orden del día. De hecho, como usted recordará, el año 2019, que recién finalizó ayer, marcó cifras históricas. Más de 103,000 deportados desde Estados Unidos. Vea la información. Desde el 3 de enero, las deportaciones no han cesado y superaron las registradas en 2018 en poco más del 3%. A la fecha, el Instituto Guatemalteco de Migración reporta que de enero a diciembre de 2018, por vía terrestre se registraron 41,148, por vía aérea 51,376, mientras que de enero a noviembre de 2019, por vía terrestre 45,530 y por vía aérea 49,806. Pero cada migrante no solo es un número. Cada connacional que cruza la puerta metálica de la salida del centro de retorno ubicado en la Fuerza Aérea de la Zona 13 o la frontera con México se enfrentará a deudas, problemas burocráticos, discriminación y con el problema de encontrar un empleo. ¿Vas a intentar llegar nuevamente a los Estados Unidos? No, creo que no, ya no. Voy a luchar mi vida aquí a ver cómo me salgo para adelante. Y sí pienso, pero más después, entre un año. Ya ahorita ya está cayendo mucho nieve allá y ya está difícil allá. ¿Cómo es la vida allá? Es cierto, se ha mejorado económicamente, Estados Unidos está mejorando, está generando empleo, pero también hay un riesgo, hay difícil. Sí, la vida allá en los Estados Unidos es bonito. Ahí puede tener uno, lo que uno quiera comprar un carro, ahí consigue un carro de 3,000 a 5,000, un buen carro. Pero lo que nos da difícil allá porque no tenemos licencia y nos paran la policía y nos reportan, eso es el difícil de uno. Hemos llegado de esta manera al final del primer programa del 2020 de A la Medida. Gracias por acompañarnos y lo invitamos para que todo el año nos siga sintonizando. Tienes toda la razón, Sandy. Es una bendición iniciar un nuevo año y es una bendición iniciarlo acá con usted trabajando. Así que cuídese y nos vemos mañana. Chao. Feliz noche.